Hola, ¿cómo están? Estamos con el segundo video de constantes vitales. Temperatura corporal, vamos a ver esta vez, de la materia Fundamentos de la Práctica de Enfermería o como la tengas en tu escuela, ¿no? Depende de la escuela, la materia podría llegar a llamarse diferente. Bueno, arranquemos con temperatura corporal. Al igual que lo hicimos con frecuencia respiratoria en el video anterior, lo primero que hay que hacer es definir. Tenemos que saber qué es la temperatura. Y el significado está en que es la diferencia. Cuando se habla de diferencia, diferencia es un término matemático que se refiere a una resta, ¿sí? Hay que hacer una resta. ¿Entre qué? Entre la cantidad de calor producido por los procesos corporales y la cantidad de calor perdido en el medio externo. Entonces, más simple sería que es la diferencia entre lo que el cuerpo produce como calor y lo que se pierde en el medio externo, ¿sí? Lo producido y lo perdido en cuanto a calor. Viendo ya la definición de temperatura, los dejo con una pregunta. ¿Significa lo mismo calor que temperatura? Bueno, no. A menudo se piensa que calor y temperatura es lo mismo, pero no es así. El calor y la temperatura están relacionados, pero son conceptos diferentes. Empecemos por calor. ¿Qué es el calor? Bueno, el calor es la energía. ¿Y qué es la energía? Imaginémonos que ponemos una olla con agua en una fuente de calor y empezamos a ver cómo las partículas de agua, cómo las moléculas de agua, a medida que aumenta el calor, las partículas se van moviendo y vemos incluso cómo empieza a ebullir y después a hervir, ¿no? Con ese movimiento de partículas cada vez más fuerte. Bueno, eso es la energía, ¿no? El calor es la cantidad de energía y es la expresión del movimiento de las partículas que componen ese cuerpo. Lo mismo con el cuerpo humano. El cuerpo humano está constantemente con ese movimiento de partículas que van a generar energía. Ahora, ¿cómo mido esa energía? Bueno, y ahí entra en juego la temperatura. Porque la temperatura es la medición de esa energía. ¿Cómo mido el calor? Con la temperatura. Es la medición de energía. ¿Y con qué instrumento? Con un termómetro. Bueno, la unidad de medida, la expresión de temperatura, en Argentina es comúnmente llamada Celsius, ¿no? La unidad de medida en Argentina es Celsius. Pero en otros países nos podemos encontrar con que se llama Fahrenheit o Kelvin. A grandes rasgos vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra. Quiero pasar grados Celsius a Fahrenheit. Bueno, tengo que multiplicar por 9 y dividir por 5 y después sumar por 32 esos grados Celsius. Ahora, si quiero hacer al revés, si quiero pasar los Fahrenheit a grados Celsius, tengo que tomar el grado Fahrenheit que me dieron, restar por 32, multiplicar por 5 y después dividir por 9. Esa sería como el cálculo que hay que hacer para pasar de unos grados a otros, ¿no? De una unidad de medida a otro dependiendo del país. Una de las preguntas que recuerdo que suelen hacer cuando uno se postula a algún trabajo de enfermería y te hacen hacer un test previo, ¿no? Para el ingreso a la clínica, al sanatorio o al hospital, y generalmente te postulás para pediatría o neonatología, una de las preguntas que siempre hacen es esta: ¿cuál es el centro regulador de la temperatura corporal? ¿Por qué? Porque, bueno, en todo lo que es pediatría y neonatología, la temperatura corporal, el manejo de la temperatura corporal es muy importante. Después vamos a ver por qué.
Y esta pregunta recuerdo que a mí me la hicieron hace muchos años atrás en el Mater Dei, en el sanatorio Mater Dei. ¿Cuál es el centro regulador de la temperatura? Bueno, y acá tenés la respuesta, el hipotálamo. ¿Sí? El hipotálamo es un área del cerebro que está situado debajo del tálamo. Vamos a ver bien esto en anatomía y fisiología. Y a través de la liberación de hormonas, porque el hipotálamo empieza a liberar hormonas, ¿para qué? Para regular la temperatura del cuerpo. No solo regula la temperatura del cuerpo, sino interviene en la regulación de la sed, del hambre, del estado anímico incluso, y otras cuestiones más. Bueno, a modo ilustrativo les muestro esta imagen donde vemos una balanza. De este lado de la balanza está la temperatura central real de nuestro cuerpo, lo que nuestro cuerpo tiene realmente en este momento. Y del otro lado de la balanza está el termostato, con el punto ideal, ¿sí? De este lado podríamos decir que se encuentra actuando el hipotálamo como termostato del cuerpo, ¿sí? Porque intenta regular la temperatura, como termostato. ¿Para qué? De este lado van a estar los parámetros normales de temperatura para que no haya ninguna alteración, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa cuando esta balanza no está en equilibrio y pesa más de un lado o del otro? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nuestra temperatura central, nuestra temperatura actual del cuerpo, es mayor a la del termostato? Es mayor al rango normal de referencia. Por ejemplo, en una hipertermia, donde el paciente está con fiebre, o le aumenta la temperatura por condiciones climáticas, por ejemplo. Bueno, ¿cómo hace el hipotálamo para mantener esa homeostasis, ese equilibrio y volver al rango de referencia normal? Bueno, lo que hace el hipotálamo es aumentar la termólisis. Todo lo que termina en lisis es ruptura o pérdida, ¿sí? Entonces aumenta la termólisis. ¿Qué quiere decir esto? Aumenta las pérdidas de calor. Calor. Termólisis. Aumenta las pérdidas de calor. ¿Cómo? Con mecanismos. ¿Qué mecanismos? Pueden ser mecanismos internos. Lo vamos a ver en las diapositivas siguientes. Pero les doy un ejemplo. Por ejemplo, hace que el paciente empiece a sudar más. ¿Bien? ¿Sí? Se activa la sudoración para poder eliminar calor. ¿Qué pasa ahora si la balanza se va para este lado, para el otro lado, y la temperatura del cuerpo es menor a la del valor de referencia normal, a la del termostato? El paciente está hipotérmico en este caso, con más baja temperatura del valor normal de referencia. ¿Qué hace el hipotálamo? Lo contrario, aumento de termogénesis. Génesis es ganancia. Formación, creación, todo lo que tenga el sufijo génesis es formación, en este caso ganancia, ¿no? Entonces, ¿cómo hace? Lo que hace el hipotálamo en este caso es aumentar los mecanismos para que el cuerpo gane calor, porque está fuera de los rangos normales. Aumento de la ganancia de calor. Y también tiene ciertos mecanismos para aumentar las ganancias de calor, como por ejemplo, cuando el cuerpo empieza a temblar. Bueno, ese es un mecanismo producido por el hipotálamo para disminuir las pérdidas de calor y aumentar la ganancia de calor. Vamos a verlo después, no se preocupen. Estuvimos hablando de valores de referencia, yo le voy a dar los míos. En adulto, siempre igual consulten valores de referencia con su docente y su escuela de enfermería, porque eso es lo que le van a tomar a las prácticas. Entonces, decimos que el paciente está normotérmico cuando se encuentra entre 36 y 37.2 grados Celsius de temperatura.
se encuentra dentro de los parámetros normales. Por eso está normotérmico. Empiecen a incorporar vocabulario científico, vocabulario profesional, porque esto es lo que van a tener que registrar en sus registros de enfermería y lo que van a tener que comunicar, por ejemplo, a la guardia que ingresa. ¿Sí? En el pase de guardia, ustedes van a tener que informar a los profesionales que ingresan cómo estuvo el paciente, en rasgos generales. Y van a tener que utilizar, estuvo normotérmico, hipotérmico, estuvo con hipotermia, ¿sí? ¿Sí? O estuvo con febrícula o estuvo con hipertermia. Empiecen a usar vocabulario científico. Pero si el paciente tiene temperaturas entre 37.5 y 37.9 grados Celsius, se dice que está en un proceso de febrícula. Está con febrícula, si se encuentra en este punto. Acá tengan cuidado. Porque si el paciente está con febrícula, hay que evaluar por qué. No siempre es porque está cursando procesos infecciosos. Puede ser que tenga 37.5 o 37.3 o 37.4 de temperatura. Y puede ser porque la habitación está muy calurosa, hace mucho calor, no funciona el aire acondicionado, no andan los ventiladores, el paciente tal vez si es un neonato pediátrico se encuentra muy abrigado y hay que evaluar todo. No siempre es por un proceso infeccioso, no se alarmen, sí registren todo, porque los registros van a servir. Por ejemplo, si me encuentro con un paciente con 37.4, por ejemplo, lo que tengo que evaluar es, bueno, todo esto que les dije anteriormente, que está pasando, hace mucho calor en la habitación, el paciente está bien hidratado, está tomando líquidos, me fijo los registros anteriores. Los registros anteriores me indican que estuvo durante mucho tiempo con febrícula. ¿Alguna vez hizo hipertermia? ¿Durante cuánto tiempo estuvo con febrícula? ¿Un día, dos? ¿Solamente es hoy? Tengo que ir evaluando todo. Sí, informando, pero no me voy a alarmar. Ahora, hipertermia. Si el paciente ya tiene temperaturas mayores a 40 grados, bueno, acá pasa algo. ¿Sí? Si ya está con 40 grados de temperatura, no es la habitación. Acá sí me tengo que alarmar porque puede haber daño cerebral permanente si no bajamos esa temperatura. Incluso puede haber degeneración celular, hemorragias. En pediatría siempre se trata de que el paciente nunca llegue a hipertermia porque existen lo que se llaman convulsiones febriles por temperaturas muy altas. Así que cuidado porque que el paciente esté mucho tiempo con hipertermia pueden dar incluso estos resultados. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente está en hipotermia? Hipo dijimos que es algo, la curva va para abajo, ¿no? Bueno, menor a 35 grados Celsius, el paciente está hipotérmico. ¿Qué puede pasar si no se aumenta rápido la temperatura y continúa con hipotermia mucho tiempo? Se pueden deprimir los procesos metabólicos, se deprime la función circulatoria, incluso puede llegar a tener arritmias y muerte cerebral. Así que los dos extremos son peligrosos. Ahora, a modo de dato, cuando un paciente no llega a estar normotérmico y tiene temperaturas más bajas que 36 grados, ¿sí? Se encuentra con hipotermia. Lo que va a hacer el organismo para tratar de compensar y tener ganancias de calor, va a activar mecanismos para que el cuerpo recupere el calor que no está teniendo. Entonces, por ejemplo, en neonatos, lo que sucede es que para ganar energía del cuerpo se empiezan a quemar grasas. Las grasas acumuladas que tiene ese bebé
interiormente, porque el cuerpo necesita energía de alguna manera, entonces se empieza a quemar grasas, porque el paciente está con hipotermia, todo el tiempo está con hipotermia, entonces de alguna manera tiene que recuperar esa energía y se empiezan a quemar grasas. El quemado de grasas hace que el bebé empiece a disminuir de peso y no recupera peso, en vez de aumentar, disminuye. ¿Y por qué? Porque el paciente está todo el tiempo con temperaturas más bajas de lo normales. Existen diferentes zonas para medición de la temperatura, las más comunes son la axila, la cavidad bucal y el recto. Pero hay otras zonas también para medir la temperatura, que son el oído y la frente, obviamente con diferentes dispositivos, ¿no? No usamos los mismos dependiendo la zona. Es importante que sepan también que estas diferentes zonas tienen pequeñas variaciones unas con otras. ¿Qué quiere decir? Que no es lo mismo tomar la temperatura de la boca que la del recto, porque va a haber una pequeña diferencia entre ambos. Por ejemplo, la temperatura rectal va a ser mayor a la oral. A su vez, la oral va a ser mayor a la axilar y así sucesivamente, ¿no? Pero la que es más exacta y se asemeja mucho más a la temperatura central del cuerpo es el recto, ¿sí? Es la temperatura más exacta. Yo les voy a mostrar un cuadrito para que vean que las variaciones son mínimas, pero las hay. Por ejemplo, la temperatura oral es igual a la del tímpano o la axila más 0,5 grados Celsius. La temperatura rectal es la temperatura del tímpano o la axila más 0,8 grados Celsius. ¿Sí? Es mínimo, pero existen diferencias. Ahora vamos a ver ventajas y desventajas o algunos datos que tienen que tener en cuenta cuando hagan la valoración en alguna de estas zonas. Por ejemplo, a nivel axilar, por lo menos tenemos que esperar 3 minutos para valorarla a nivel axilar. La desventaja es que varía con la transpiración de la piel. Por eso es muy importante que se seque bien la axila antes de hacer la medición axilar. Hay que secar bien la axila y puede variar o con la transpiración, a veces con el unto sebáceo también de los bebés. La ventaja es que es cómoda y segura para el paciente, pero es poco exacta, ¿sí? Justamente por todas estas variaciones. Y a veces si hacemos mal la técnica y sin querer pasamos el termómetro para el otro lado y no lo ubicamos justo en el centro de la axila y no nos damos cuenta y el termómetro está en cualquier lado, menos en el centro, en el huequito axilar, nos va a dar una temperatura no exacta. En la boca tenemos que esperar 2 minutos. Es accesible y cómoda, es bastante fiable, pero varía con la respiración. ¿Sí? Puede variar con la respiración. El recto tenemos que esperar por lo menos 1 minuto. La ventaja es que es la más exacta de todas, pero es incómoda para el paciente, ¿no? Es muy incómoda para el paciente. Otra de las mediciones, otra de las zonas puede ser el oído, como dijimos. La ventaja es que es inmediato, pero no es muy fiable y está influenciada por factores. Puede haber cerumen en el canal auditivo, ¿sí? Y no es apta para bebés recién nacidos. Bueno, otra de las zonas es la frente, también es inmediata, pero está afectada por la temperatura ambiente, ¿no? Por eso muchos no se suelen utilizar estas últimas. Bueno, la temperatura puede variar. Yo les había dado un ejemplo anteriormente en la que les dije no se alarmen si el paciente tiene febrícula 37.4 porque la temperatura puede variar por otros factores. Por ejemplo, hay un mínimo de temperatura, se dice que la temperatura es menor por la mañana y es máxima durante la tarde y la noche.
¿no? Ay, disculpen, pero acá se me escribió cualquier cosa. Les voy a contar una anécdota. Cuando yo trabajaba en el San Juan de Dios de Ramos Mejía, había un médico que, teniendo en cuenta esto, donde la temperatura corporal es mínima a la noche y va aumentando durante es mínima a la mañana, digo, y va aumentando durante la tarde y noche, siempre nos pedía que tomemos la temperatura a las 7 de la tarde. A él no le importaba la temperatura de la mañana, no le importaba la temperatura del mediodía, él quería la temperatura a las 7 de la tarde y pasaba a ver los registros de enfermería a las 7 de la tarde, justamente porque se basaba en este principio, que la temperatura es menor durante el día y a partir de la tarde-noche empieza a subir. Bueno, la temperatura puede variar ¿por qué? Y acá esta imagen lo dice todo. Por el estrés puede variar, ¿sí? Porque hay estímulos que actúan sobre el sistema nervioso simpático y puede aumentar la secreción, por ejemplo, de adrenalina, noradrenalina, e incrementar la actividad metabólica en este sentido. ¿Qué pasa cuando estamos con días de mucho calor, ¿no? Como esta imagen? Oh. Bueno, la temperatura también puede variar por días muy calurosos, ambientes extremos que pueden alterar los sistemas de regulación térmica de una persona. ¿Sí? También les di el ejemplo de una habitación donde la temperatura es muy extrema, hace muchísimo calor. Puede variar por la edad. ¿Sí? La temperatura puede variar según la edad. Los niños y los lactantes, por ejemplo, tienen el metabolismo más acelerado. Porque necesitan crecer más y a su vez tienen más actividad física. Pueden tener hasta 1 grado Fahrenheit más que un adulto. La temperatura también puede variar entre mujer y hombre, como ven en la imagen, porque existe una pequeña elevación de la temperatura corporal entre 0,5 digo, y 1 grado Fahrenheit desde el momento de ovulación hasta la menstruación. E incluso donde en los primeros meses de embarazo también puede elevarse la temperatura. ¿Sí? Vieron que acá hablé de grados Fahrenheit. Bueno, yo les había comentado que podíamos hablar grados Fahrenheit, grados Celsius, era lo mismo. Hay un cálculo para hacer si estoy más cómoda con uno o con otro. Y por último, puede variar la temperatura según, como dije anteriormente, la zona donde la tome, ¿no? Según si la estoy tomando en zona rectal, oral, axilar, ¿sí? Como acá se ve en la imagen. Bueno, el cuerpo humano puede perder o ganar calor dependiendo de diferentes mecanismos, ¿sí? Ya dijimos que el hipotálamo, el centro regulador de la temperatura, va a tratar de equilibrar la balanza para que se mantenga la temperatura corporal dentro de los parámetros normales. Pero sí pueden haber estímulos externos o incluso internos que hace que la balanza se empiece a inclinar más para un lado que para el otro. Entonces comienzan a actuar diferentes mecanismos, pueden ser mecanismos externos, ¿no? ¿Qué quiere decir con mecanismos externos? Que no dependen de la actividad corporal, ¿sí? Son externos, que no están controlados por el cuerpo. O incluso pueden actuar mecanismos internos que sí los controla el cuerpo, ¿sí? Son internos del organismo. ¿Para qué actúan estos mecanismos? Para ganar o perder calor, ¿no? Tratan de equilibrar esa balanza, para que el cuerpo gane o pierda calor según lo que le esté sucediendo. Bueno, puede existir lo que es la transferencia de calor. Y para la transferencia de calor hay 3 mecanismos físicos comunes. Estos mecanismos obviamente
no corresponden a mecanismos internos, porque no los controla el organismo. Dijimos que los mecanismos internos son controlados interiormente por el cuerpo. Bueno, acá no, son mecanismos externos. Cuando dos cuerpos que tienen distintas temperaturas se ponen en contacto, se produce una transferencia de calor. Esta transferencia va a pasar desde el cuerpo que tiene más temperatura al que tiene de menor temperatura. Y esto se realiza mediante 3 mecanismos, como les dije: radiación, conducción o convección. Bueno, la conducción, el paso de energía, o sea, el paso de calor de un cuerpo a otro que cuando están en contacto. Tienen que estar en contacto, tocándose. Acá hay un ejemplo en la imagen. Si yo tengo al paciente recostado sobre, por ejemplo, una camilla metálica que está fría, lo que sucede es que el cuerpo del paciente se va a empezar a enfriar justamente porque la camilla está fría y la regla que decía que el cuerpo de mayor calor, en este caso, el ser humano, le pasa calor al cuerpo de menor calor, en este caso, la camilla fría. Por eso las flechitas están para abajo. Acá el paciente va a empezar a perder calor, pierde calor porque el calor se lo está dando a la camilla, ¿sí? Eso es conducción. En cambio, piensen qué sucede si yo a un paciente le doy una toalla para que se cubra cuando sale, por ejemplo, de bañarse, calentita, no sé, la puse sobre la estufa para que la toalla esté bien calentita para cuando el paciente salga de bañarse. Bueno, ahí va a pasar lo contrario. El cuerpo del paciente va a ganar calor porque la toalla está caliente. Entonces la toalla que tiene más calor le pasa calor al cuerpo humano que estaba más frío. ¿Sí? Transferencia de calor entre un cuerpo con mayor temperatura a un cuerpo con menor temperatura. Eso es conducción. Tengan en cuenta que cuando el mecanismo es por conducción, los cuerpos se tienen que tocar. Tienen que estar en contacto uno con otro. Veamos qué pasa en la radiación. Acá también hay un ejemplo. Acá los objetos están cerca, pero no se tocan como en la conducción. Acá no se tocan los objetos. Por ejemplo, la transmisión acá es a distancia, no se tocan. Por ejemplo, las paredes frías de una habitación. Si las paredes de una habitación se encuentran frías por X circunstancias, dijimos que el cuerpo de mayor calor le entrega calor al cuerpo de menor calor. En este caso, si el cuerpo humano está calentito, tiene una X temperatura, le pasa calor por radiación a esas paredes frías. ¿Sí? Eso es radiación. Es la ganancia o pérdida de calor producida por dos cuerpos que no se encuentran en contacto. Y esto sucede por la transmisión de energía en forma de ondas a través del espacio, ¿sí? Puede ser el efecto contrario. Si las paredes están muy calientes y las paredes tienen mayor temperatura que el cuerpo humano que se encuentra rodeado de esas paredes, obviamente es distinto el proceso. El cuerpo humano va a ganar energía que viene de esas paredes calientes, va a tomar más calor. ¿Sí? Pasemos a convección. ¿Qué es convección? La convección es causada por corrientes de aire en el ambiente. Estas corrientes, acá está, acá también hay un ejemplo en este dibujo, convección, a ver, acá. Estas corrientes de aire pueden ser corrientes frías o corrientes calientes, ¿sí? Corrientes de aire que están circulando
alrededor del paciente. Bueno, ahí también el paciente puede, según si es fría o caliente la corriente de aire, puede o ganar energía o incluso perder energía. Acá lo importante es que te acuerdes, un cuerpo que tiene mayor temperatura le pasa calor al cuerpo que tiene menor temperatura. Siempre es así. Bueno, te voy a empezar a dar ejemplos de mecanismos internos y externos que actúan si una persona empieza a perder o ganar calor en determinadas circunstancias. ¿Te acordás que los mecanismos internos eran los que controlaba el organismo? ¿No? El organismo los maneja, el cuerpo los maneja internamente. Si una persona empieza a tener frío, se activan ciertos mecanismos internos del cuerpo para que la persona empiece a ganar calor. Lo mismo sucede si la persona está con temperatura aumentada, se activan ciertos mecanismos internos para que empiece a disminuir esa temperatura, ¿no? Se tiene que equilibrar la balanza, ¿no? Todo esto es una lucha para que la balanza se encuentre en homeostasis dentro de los parámetros normales de temperatura. También existen, como te conté, mecanismos externos que no maneja el cuerpo, no los controla el cuerpo. Y son, por ejemplo, los que hablamos anteriormente, conducción, convección, ¿te acordás? Bueno, veamos esta imagen. Este es un bebé que sale de bañarse y nosotros le dimos para cubrirlo una toalla calentita. Esa toalla la pusimos, por ejemplo, en la estufa. Está bien calentita. Bueno, ¿qué pasa acá? El bebé va a tener el cuerpito frío de recién bañarse, pero la toalla va a estar calentita. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay ganancia de calor? Sí. Se empieza a ganar calor con mecanismos externos. En este caso, la toalla que está calentita, que tiene más temperatura, le pasa calor al cuerpo con menor temperatura, que es el bebé. Entonces, el cuerpito del bebé va a empezar a ganar calor. ¿Por qué medio? Por conducción. ¿Te acordás que la conducción era dos cuerpos tenían que estar en contacto, se tienen que tocar? Bueno, en este caso la manta y el cuerpito del bebé se tocan y por conducción la toalla le pasa calor al cuerpito del bebé. Ahora, el cuerpo del bebé también empieza a luchar internamente para equilibrar esa balanza y empiezan a aparecer mecanismos internos para ganar calor. Se gana calor por mecanismos internos. ¿Cuáles son? Piloerección, vasoconstricción, termogénesis química y espasmos musculares. Bueno, ahora te voy a contar un poquito de qué se trata todo esto. Por ejemplo, piloerección. Es una estimulación que hace el sistema nervioso simpático y provoca la contracción de músculos erectores. Estos músculos erectores se encuentran en los folículos pilosos y esto ocasiona que se eleven. Para hacértela más fácil, es la piel de gallina que le decimos en Argentina, o piel de pollo, ¿sí? Cuando vemos decimos tengo piel de pollo. Bueno, ahí fue cuando se activaron mecanismos internos para evitar que se pierda calor. Se evita que se pierda calor, se cierran los poros y se produce esa piel de pollo. Bueno, para ganar calor y evitar seguir perdiendo calor. Ese es un mecanismo interno. Otra es la vasoconstricción. ¿Qué es la vasoconstricción? La disminución del diámetro de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Los vasos sanguíneos se empiezan a contraer, a hacerse más chiquitos. ¿Esto por qué? Porque así se evita que haya una pérdida mayor de calor. Por eso se dice que cuando el paciente está frío, no se tiene que sacar sangre, no se tiene que tratar de colocar ningún acceso venoso. Primero se tiene que lograr que el paciente esté termorregulando, justamente por la vasoconstricción, porque las venas se contraen y al estar más contraídas, a nosotros se nos va a dificultar más hacer la punción de la vena o colocar un acceso venoso, ¿sí? Vamos a fallar y al paciente lo vamos a tener que punzar varias veces. O sea, primero hay que calentar la zona o calentar al paciente.
Otra es la termogénesis química. ¿Qué es la termogénesis química? Lo habíamos visto anteriormente. Cuando el organismo se da cuenta de que está perdiendo calor, empieza a tratar de generar químicamente energía. ¿Y cómo lo hace? Aumentando la producción de adrenalina y noradrenalina. Después, espasmos musculares. ¿Y cuáles son los espasmos musculares cuando decimos que estamos temblando, estamos tiritando? Bueno, esos son espasmos musculares producidos por mecanismos internos para que no se pierda calor, para ganar calor. Acá les muestro otro ejemplo de una persona que tiene bastante calor porque se encuentra en una habitación calurosa y se puso un ventilador. Bueno, acá van a empezar a jugar mecanismos internos y externos para compensar la temperatura corporal, ¿no? Ante esa situación. Y analicemos. Pérdida de calor por mecanismo interno. ¿Qué pasa internamente con el cuerpo cuando la temperatura corporal se va aumentando? Bueno, el cuerpo va a intentar perder calor. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, con la sudoración y con la vasodilatación. El paciente va a empezar a sudar y sus vasos sanguíneos se van a empezar a vasodilatarse. ¿Sí? Proceso totalmente opuesto al ejemplo anterior. Los vasos se empiezan a agrandar, se van a dilatar, a aumentar en tamaño. La sangre va a fluir en mayor cantidad con esos vasos ya dilatados y va a estar más cerca de la piel. Y esto lo hace para poder enfriarse. Por eso, por ejemplo, después de un ejercicio la piel se pone más roja, se enrojece, se ve un paciente rubicundo, porque está más irrigada por esos vasos sanguíneos. Vemos incluso a veces que los pacientes están colorados cuando tienen altas temperaturas. Bueno, pero acá pasa también otra cosa. Hay ganancia de calor. ¿Y esto por qué? Por mecanismos externos. Si el paciente tiene temperatura alta por encontrarse en una habitación muy calurosa, ¿no? ¿Cómo fue que ganó calor? ¿Cómo fue que tiene temperatura alta y no está pasando por ningún proceso infeccioso ni nada? Simplemente, como en este ejemplo, está dentro de una habitación totalmente calurosa y se encuentra con temperatura alta, ganó calor. El paciente ganó calor. ¿Por qué? Por mecanismos externos. Y uno de esos mecanismos habrá sido la radiación. ¿Te acordás que era radiación? La ganancia de calor por estar cerca de un objeto aún más caliente. En este caso pudieron haber sido las paredes de la habitación. Las paredes están bastante calientes, se está condensando todo el calor dentro de la habitación y por radiación el paciente absorbe calor, gana calor, ¿sí? Desde la pared o desde el ambiente hasta su cuerpo, sin tocar directamente a ese objeto. Eso es por radiación. Y también, bueno, hay mecanismos externos que se pueden generar para perder calor. Si el paciente, en este caso, la persona tiene calor, entonces lo que hace es ponerse un ventilador. Bueno, eso es un mecanismo externo para perder calor. No lo controla el cuerpo, sino que se puso un ventilador y por convección, ¿no? Por el flujo de aire que va a correr desde el ventilador hasta el cuerpo de la persona, va a haber pérdida de calor por convección. Acordate lo que era convección, que era el movimiento de aire que se desprende de un cuerpo y se transmite a otro, ¿sí? Pero por el aire, eso es por convección. Bueno, existen diferentes formas de registrar temperaturas elevadas del paciente, dependiendo de cómo fue la evolución de estas temperaturas elevadas. Por ejemplo, cuando es continua, se trata de una temperatura constante por encima siempre de los 38 grados centígrados,
pero que tiene poca variación, fluctúa poco. Cuando es intermitente, se trata de picos de hipertermia intercalados con niveles de temperatura a veces normales, a veces no, al menos no. Intermitente, el paciente lo que hace son picos de hipertermia, pero esos picos de hipertermia están intercalados a veces con temperaturas normales. Entonces hace hipertermia y vuelve a normotermia, al menos una vez en 24 horas. Eso es intermitente. Ahora, ¿cuándo registramos remitente? Cuando los picos y descensos, hay picos y descensos. El paciente tiene hipertermia, desciende la temperatura, pero nunca llega a un valor normal. Puede tener un pico y volver a febrícula y después un pico de nuevo de hipertermia, pero nunca llega a valores normales. ¿Cuándo registramos que tiene, no sé, hipertermia recurrente? Son periodos de episodios febriles y periodos con valores aceptables de temperatura. Estos episodios febriles y periodos de normotermia generalmente duran más de 24 horas. ¿Sí? Acá en la recurrente se evalúa más de 24 horas cuando el paciente hace picos de hipertermia, después periodos de normotermia, pero más de 24 horas. Dura más de 24 horas. Y después la última es la ondulante, que es el resultado de varios tipos de patrones de hipertermia, o sea, todos los anteriores, varios tipos. Y llegó el momento del procedimiento. ¿Cómo hacemos la valoración de la temperatura? Como lo digo en todos los videos, antes de realizar cualquier acción de enfermería hay que lavarse las manos, ¿no? Se prepara la bandeja, una bandeja completa incluiría torundas de algodón al 70%, por lo menos 2 torundas. ¿Esto es por qué? Porque como voy a tener que usar el instrumento, en este caso el termómetro, para medir la temperatura corporal entre varios pacientes, porque no voy a tener un paciente solo a cargo, voy a tener que hacer la desinfección, ¿no? Así que como mínimo tienen que ser 2 torundas de algodón, porque tengo que hacer la desinfección previa entre paciente y paciente. Termómetro, registro, o sea, tengo que tener una hojita de registro, guantes de examinación y vaselina sólida si es que tengo que hacer la medición de la temperatura rectal. Siempre se recomienda que si tengo que hacer medición de temperatura rectal haya un termómetro específico para esa zona de medición, diferente al axilar, por ejemplo. Dejar un termómetro específico para esa zona. Bueno, le tengo que comunicar al paciente lo que voy a hacer. Me vuelvo a lavar las manos. Preparo el material, por ejemplo, preparo el material y el área. Acuérdense que si voy a tomar la temperatura axilar, tengo que hacer la higiene de la zona axilar para lograr que el resultado final sea un poco más exacto y que no varíe porque el paciente está, por ejemplo, muy transpirado. Hago la medición instrumental, acondiciono el material y luego registro. Tengo que hacer el registro. Ahora, esto solamente si es la bandeja solamente para hacer el procedimiento de valorar la temperatura. Pero generalmente cuando uno va a valorar las constantes vitales no se lleva solamente el termómetro, sino que me llevo los instrumentos, el material para valorar todas las constantes vitales. El tensiómetro, estetoscopio, reloj, termómetro, ¿sí? No me llevo solamente la bandeja con el termómetro solo. Bueno, ¿qué tipo de termómetros voy a encontrarme? Tenemos el digital.
El digital usa un sensor eléctrico que va a medir el calor. Acá tenemos el termómetro digital. Hay dos tipos, acá en la imagen no está, pero hay un termómetro digital que se usa para las axilas, pero hay otro que también se utiliza para otras zonas del cuerpo, como por ejemplo el ano, y es flexible ese tipo de termómetro digital. El inconveniente que tiene es que es sensible al resultado de la medición, depende cómo hagas la técnica. Si colocas en el centro o un poco más afuera de la axila o si el paciente está con mucha sudoración. Eso lo habíamos visto antes. Hay otro tipo de termómetro que es en el oído, es un sensor de infrarrojos. Bueno, que se coloca en el oído. La dificultad que tiene, como te había comentado, es que es difícil conseguir la temperatura con este tipo de termómetros en bebés muy pequeños, ¿sí? Hay otros termómetros que son de frente, que también utilizan un sensor infrarrojo, como este aparato que vemos acá. Hay otros termómetros de frente que son como unas tiras, esas son pocas fiables, ¿no? Pero sepan que hay otros, como unas tiras que se pegan en la frente. Este tipo de termómetros digitales que se utilizan colocándolos en la frente, se están utilizando actualmente en esta época de pandemia, de coronavirus, a pacientes que ingresan a países y para no estar tocándolos a los pacientes, se les coloca en la frente el termómetro. Pacientes no, a las personas que ingresan al país. Se les coloca el termómetro apoyado en la frente y se detecta si tienen o no temperatura, ¿no? Para aislarlos. Bueno, requiere saber usarlos y hacer una corrección en la medición porque la temperatura ambiental también puede afectar el resultado. Y por último, el más conocido, el termómetro de mercurio. La temperatura se mide en las axilas, boca, ano, requiere de 3 minutos, como ya lo habíamos visto. Requiere dejar el brazo inmóvil durante 3 minutos. El mercurio es muy contaminante. Esto es importante porque en algunos lugares está prohibido utilizar termómetros de mercurio. Ya no se puede usar más en algunos países, justamente porque si se rompe, el mercurio que se desprende es muy tóxico. El galio no supone riesgo en caso de ruptura, pero el mercurio sí. Bueno, el próximo video, con esto terminamos. Espero que te haya gustado la explicación de constante vital temperatura. Si tenés alguna duda, hacémela, no dudes, yo voy a tratar de respondértela. Si te gustó, también me gustaría que me dejes un mensaje. Y el próximo video va a ser de valoración de la frecuencia cardíaca. Te pido por favor que te suscribas y me des un like si te gustó el video. Saludos, hasta la próxima.